¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y vamos a reaccionar a la primera obra de Pecados Capitales de Santa Flow que se llama Soberbia. Si os gusta que traiga este tipo de reacciones, dejadme en los comentarios para yo saber que queréis que siga reaccionando a toda la obra completa de Pecados Capitales según vaya saliendo. Ahora sí, vamos con Soberbia. La verdad es que me parece un temazo, para comenzar. El tema de la soberbia es un pecado interesante. Creo que todos son interesantes, pero bueno. Viniendo de Santa Flow, no sé qué esperar. Tengo miedo. ¿Nos gustará? ¿No nos gustará? Le doy al play. Aquí al inicio le parecía completamente ensangrentado y como muy rabioso, ¿no? Muy furioso. Eso hacía que se moviese la tierra, pero luego cuando se pone con ese filtro azul parece que como que está todo bajo control, ¿no? Como que está apaciguado eso. De hecho se le quita hasta la sangre. Qué curioso. Vamos ya. No quiero socializar, no estoy de ánimo, pero en la barra de un bar me encuentro un sábado, perdido en mi celular, parezco plácido. Fuera la noche está en paz, dentro hay relámpagos. Hoy el sabor me da igual, yo busco el bálsamo. Pido otra copa que aún no pesan los párpados. Odio a la gente vulgar, armando escándalo. ¿Qué habré venido a buscar con estos bárbaros? Fíjate, o sea, que va a ser como muy... Es que estas eran las dudas que tenía, ¿no? Que obviamente va a ser una obra relacionada con la soberbia, con los pecados, todo esto, ¿no? Pero la manera de explicarla es en base a historias, ¿no? A ficción. Como a la interpretación de un personaje que representa ese acto, ¿no? Ese pecado, digamos. Y claro, en este caso estamos hablando de soberbia. Y es muy interesante cómo inicia, porque doy por hecho que Santa Flow es quien representa la propia soberbia, ¿no? Y es muy interesante ver cómo hay mucha gente disfrutando en un entorno, una fiesta, socializar, etc. Pero comienza, como bien dice Hijo del Hip Hop en el chat, sintiendo que no encaja, ¿no? Bicho raro. Además, con esa como connotación casi de un poquito de superioridad, de decir, es que son unos bárbaros, es que ¿qué pinto yo aquí? Es que estoy más a gusto fuera. Pero aquí que estoy, Pero es que esta gente... Son como muy brutos, ¿no? Son como muy animales. ¿Qué pinto yo aquí? Soy como una raza superior yo, ¿no? Soy como otra cosa. ¿Yo aquí qué pinto? De esa sensación, al menos hasta ahora, ¿no? Observo a mi alrededor y predomina un hedor. Chusma que busca anestesia para escapar del dolor. Y cada fin de semana, ahogados en el licor, hacen que vidas vacías parezcan algo mejor. Sí, efectivamente se está como reafirmando en esa idea, ¿no? De que son chusma y demás. Y además esa interpretación siempre fría del que son vidas vacías, intentando llenar esos vacíos, que no niego que pueda ocurrir en casos, por ejemplo, de consumo de alcohol o de fiesta o en ocasiones que se busquen o se realicen ciertas conductas para llenar vacíos. Pero no son las únicas que se pasan por eso y no son los únicos motivos que te llevan a ir de fiesta con amigos, ¿no? Pero tú ya lo interpretas desde ese prisma, ¿no? Desde la idea de que el resto pues son gente vacía, son gente estúpida y están tratando de llenar vacíos. Y eso al fin y al cabo lo único que genera es distancia con el resto. Porque no lo empatizas, porque no les entiendes, porque no te entienden y se genera esa distancia. La banalidad supera la realidad o ayuda a sobrellevarla para tratar de ignorar lo que incomoda, lo que molesta, eso que el necio arrogante siempre viene a recordar. Y así me ven, porque observo más atento actos, porque las palabras casi nunca traen verdad. Hablan del tiempo, mas no de sus defectos. Entro donde solo el soberbio se atreve a entrar. Fíjate, o sea, al final él está hablando de esa distancia constantemente, ¿no? De ser un observador, de no ser partícipe de ello, ¿no? Del permitirse, entre comillas, ser observador, ser distante, estar como en un segundo plano. Claro, me lleva a preguntarme entonces por qué está ahí, si él tiende a estar en esa posición, ¿no? Si él lo vive como algo desagradable, el estar en las fiestas, etc. Y como él dice, ¿no? Y en el vídeo también se ve como Aitor viene, le ofrece la cerveza, siempre hay quien te recuerda que estás ahí. No puedes estar como de observador pasivo completamente. Y claro, esto que habla también me resulta interesante
de las conversaciones sobre el tiempo, pero no de los defectos, como una persona más centrada en la autocrítica o en la introspección, y pues otras personas que a lo mejor tienen unas conversaciones más superficiales o incluso un primer acercamiento en base a la superficialidad y luego ya profundizan, como distintas formas de reflexionar y de enfrentarse a la vida y de enfrentarse a la socialización también, ¿no? Me parece que hay personas que lo que es el razonamiento más profundo y las conversaciones profundas es algo que buscan y demandan en sus relaciones, y otras personas que parece que tienen como comunicaciones más superficiales y demás. Creo que esto tendría bastante que ver con el rasgo de personalidad, extraversión, introversión, la verdad. Por el gusto de la estimulación y el hablar con gente, y el propio gusto de hablar con gente porque estimula tu cerebro, algo más propio de la extraversión, y personas más introvertidas que ya tienen estimulación interna de base, pues no encontrar ese gusto porque resulta algo cansado que consume recursos, etcétera, ¿no? Si me ven por querer ir más adentro, por no tapar con mentiras el sufrimiento, porque en la superficie solo encuentro aburrimiento, excepto si lujuria se apodera de mis centros. ¡Fíjate, qué interesante! Está justamente hablando de lo que comentábamos, ¿no? De que él busca pues una interacción más profunda, él disfruta la profundidad, ¿no? Y que lo superficial no le llena. Excepto cuando lujuria se apodera de él, ¿no? O sea, que él va a hablar de él mismo, pero como de cómo se representan los distintos pecados en él. Creo que se refiere a eso, ¿no? O que por ahí va a ir. Y claro, al fin y al cabo, esa superficialidad creo que sí que es muy propia de lujuria, ¿no? Lujuria es un pecado que va muy asociado a esa interacción superficial. Desde mi rol busco inspiración en la plebe, que cumple su función si logro escribir algo breve. Me vanaglorio pensando en cuánto he logrado. Hoy como un vampiro he salido a buscar ganado y me encapricho con una salvaje, embriagado por esa mezcla de perfume y maquillaje. Ella me observa mientras le da un sorbo a su brebaje. Tienes suerte, chica, serás alguien con quien me distraje. Fíjate, o sea, tienes suerte de que me haya fijado en ti, de que me haya dignado a mirarte, ¿no? Esta posición de superioridad, de el resto son un entretenimiento para mí, o por ejemplo, con respecto a sus obras, sus canciones, son una forma de obtener contenido, digamos, ¿no? Para mis experiencias y demás que yo luego plasmo en mis obras. Entender al otro como siempre sometido a ti, ¿no? O en base a que te genera un beneficio. Y como creo que todo esto nace de lo que decía al inicio, de esa falta de interés que le despiertan las personas, ¿no? Que surqué el cielo tantas veces, me aclamaron tantas otras al aterrizar. Qué brutal me parece el hecho de que la canción esté aumentando la intensidad por lo que está narrando y a la vez el videoclip también. Que vayan tan en paralelo y que encajen tan bien. Ya no solo con ciertos matices de el contenido, digamos, de lo que están narrando, sino también la intensidad de las escenas y la intensidad de la música. Es que me parece que van muy bien entrelazados, la verdad. Yo, que le di nombre a tantos hombres y que luego amablemente les mandé a volar. Yo, que puedo hacer que mi palabra llegue a cientos de miles en un minuto, nada más. Yo, que pude derrotar al más duro rival que volverá y que resultó ser nada menos que yo. Es que esto es fuerte, porque está obviamente poniéndose a él en el centro, ¿no? Egocentrismo, ego, en el yo, en el centro. Yo, y además como aclamándose a él mismo o alabándose a él mismo todos los logros conseguidos. Yo soy esto, yo soy tan grande, ¿no? Yo soy tan grande. Y además con esta cosa, como por ejemplo lo que ha dicho aquí al final, ¿no? Creo que es una reflexión interesante el hecho de que solamente tenemos de enemigo a quien se gana ese puesto, ¿no? Muchas veces se expresa así, pero claro, para él la única persona digna a la que enfrentarse o que le puedes dar una suficiente batalla o pelea es él mismo, porque no hay nadie tan grande como él, ¿no? Nadie dotado de tanta grandeza. Entonces es una forma de hacer referencia a los conflictos internos y las luchas con uno mismo, que tal vez sí sea algo más extendido, pero desde esta perspectiva específica se entiende que claro, que la lucha interna es más frecuente o es más intensa o es más importante, no porque te relaciones contigo mismo constantemente, entonces surjan más roces, no porque las disonancias, las incongruencias con las acciones en ocasiones generen roces, no porque cargas con la culpa de muchos fantasmas en el armario, de cosas que hiciste en el pasado, sino desde el entendimiento de que no hay nadie a tu altura,
casi como algo placentero, decir, uff, por fin tengo a alguien con quien enfrentarme, ¿no? Un poco. Por fin alguien suficientemente interesante. Y es él mismo. Un rumor, hoy es una invasión. Muchos se inspiran en mí, me llaman ídolo. Muchas quisieran sentir adentro mi pasión. Sé lo que quieren de mí, yo quiero dárselo. Fíjate, y además esta idea de que es un ídolo para muchas personas y que las mujeres lo desean como sexualmente, digamos, como está hablando de la grandeza, la importancia que tiene en distintos aspectos, tanto a nivel capital erótico como a nivel, pues eso, idolatría, como dice, ¿no? Reconocimiento social, reconocimiento sexual, reconocimiento de su obra y de su ser, pero todo con un motivo de poder, ¿no? Yo tengo más poder que el resto en esta dimensión, en esta dimensión, en esta dimensión. Despreciaron por raro y vencí a mi debilidad. Me hice a mí mismo de cero, hoy soy un líder de acero. Nadie ha podido ahí afuera bajarme del pedestal. Solo una voz que hay adentro me hace temblar. Y está hablando aquí también del origen que tiene, ¿no? De ser un bicho raro y de construirse a sí mismo en base a esta soberbia, ¿no? Como que la soberbia es ¿cómo decirlo? Es el cemento que junta los ladrillos de cuando él se ha reconstruido, ¿no? De ese rechazo, esa sensación de extrañeza, de bicho raro, ¿no? Se ha reconstruido y al reconstruirse el cemento que ha puesto para pegar las distintas piezas ha sido la soberbia. Y claro, al fin y al cabo le encuentra reafirmación del entorno en esa visión que tiene del mismo. Es que yo soy épico y encima el mundo me reconoce como épico y encima esto y esto y esto son distintas pistas que me dicen que soy la hostia. Que soy la hostia. ¿Tú que crees ser mejor hombre que tu papá? Voy a ponerla a entrar en el agua porque me parece. ¿Tú que crees ser mejor hombre que tu papá? Y con tu edad ni un hogar aún pudiste pagar. Tú que por cruzar el mar y actuar te crees especial, pero en tu tierra nunca te quisieron, por algo será. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué? Es que no sé por dónde empezar a comentar porque son muchas cosas. Al fin y al cabo, voy a empezar por la imagen. Creo que es como lo primero. Me encanta esa transición que hay, ¿no? De él mismo con esa tonalidad como verde amarillenta, le hostian en la pelea contra el suelo como un signo de debilidad, digamos, y cuando se muestra esa debilidad, vulnerabilidad, aparece esta fisura, o sea, este nuevo... Como que ha traspasado a otra dimensión, que es la que tiene la tonalidad azul, y como veíamos al inicio, es en la que no existe esa soberbia, ¿no? Es la inseguridad que tapa con esa construcción de ladrillos y soberbia, ¿sí? Entonces, claro, esa transición visual y auditivamente me parece una fantasía, y cómo concuerda con el videoclip, es como orgasmal, es orgásmico, es completamente orgásmico. Pero además de eso, claro, ahora va a reformular sus propios pensamientos de superioridad, pero en los términos de la inferioridad que está escondiendo con la coraza que ha generado. Y como, sí, claro, tú crees que eres épico porque te estás reafirmando en todo esto, pero ¿esto? Algo tan básico como tener una casa. Claro, eres muy épico porque vendes mucho en LATAM, pero en España, ¿cuánto vendes? ¿No? Entonces, como ese conflicto interno del que nos estaba hablando nos lo está desvelando. ¡Ah! Épico. Que quieres ser estrella y no eres ni la sombra de los grandes que de niño quisiste imitar. Te ves menos vulgar que estos que están en el bar, pero aquí estás, solo que tú no lo sabes disfrutar. Efectivamente, lo que decía al inicio. Criticas mucho a los que están aquí en el bar, pero tú también estás. Lo que pasa es que con esa diferencia que tú no estás disfrutando, ¿no? Entonces depende de cómo lo interpretes, pues eres alguien épico y superior y eres de la élite, o es que ni siquiera tienes esa capacidad de disfrutarlo, ¿no? Como la importancia de la narrativa en lo que está sucediendo. Estoy flipando, chicos, ¿eh? Me está encantando, me encanta, me encanta. Me encanta porque te está hablando de los pecados, con este caso de la soberbia específicamente, de cómo se construye y de lo que tapa, ¿no? El pecado como una funcionalidad, la función del pecado, ¿no? ¿Por qué? ¡Buah, buah, buah, buah! Eres un fraude, no puedes ver cuánto. Muchos de los que desprecias llegaron más alto y se te acaba el tiempo. Tic tac, ¿dónde vas a llegar ya con 40 y tantos? Me hace mucha gracia, o me resulta muy llamativo, mejor dicho, el hecho de que cuando hable de la gente que desprecia, ponga gente como en traje, smoking, todo esto, ¿no? Con esa idea de ya sabemos, Santa Flo critica mucho a las multinacionales, todo esto, los empresarios y demás. Pero claro, llega un momento en el que él dice, vale, sí, muy bien la autogestión, la autoproducción y demás,
pero dónde tú estás, ¿no? Y creo que puede ir por ahí, eso es como especulación total, pero creo que puede ir por esa idea, ¿no? De odiar como el mundo formal, el mundo técnico, el mundo de la élite cultural, económica, de la música, y de repente empezar a ver como reconocer el valor que tienen los lugares a donde han llegado. Chicos, estamos literalmente en un roast yourself versión pecado. Es viejo, tú ya no eres aquel chico fresco. No serás mejor de lo que fuiste ni de lejos. Tus obras más aclamadas son por la polémica. ¿Cómo sienta verse así de crudo en el espejo? Es que es literalmente lo que está haciendo. Está hablándose con crudeza, ¿no? Está hablándose con crudeza. Es que ni siquiera es que se esté insultando. Es que está diciéndose las cosas como son, con una narrativa diferente, que son las gafas del sin filtro, ¿no? Sería casi el verse sin gafas. El ver la realidad y analizarlo como después de estar interpretando todo desde esa perspectiva de superioridad. ¡Qué pasote! Estoy flipping. Has perdido masa muscular y has cogido peso. Tienes mala cara y sabes que eso es un reflejo. Pues tu vida sana ahora es más laxa. Tu disciplina ya no es tanta. No, vivir te cansa. Esto me parece muy interesante porque ya sabemos que Santaflow tiene una forma de pensar que tiende a la rigidez, y con esta cosa del entrenar, la vida sana, todo esto, él muestra, al menos de cara al público, unas disciplinas muy marcadas, una pues, rigidez muy grande, la consecución de logros para él es muy importante, el seguir esas rutinas. Entonces, que él esté comentando este desengaño que tiene o esa decepción que tiene consigo mismo por no haberlo podido mantener o por no haberlo conseguido, claro, o sea, me encaja y puedo llegar a entender el dolor que puede suponer para una persona que, repito, o sea, le da mucha importancia y mucho valor a ello, ¿no? Todo te cuesta mucho esfuerzo, no descansas. Has llegado a abusar del alcohol para poder dormir. ¿Te has parado a pensar en tu insomnio y en qué lo causa? Mala conciencia, la decadencia conduce a mí. Estás estancado, tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí estás alejado de la realidad, ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Y es que tiene ese toquecito humillante que es como ¡ah! ¡Ah! ¿Sabes? Cuando alguien habla con la verdad y se puede permitir ponerle ese toquecito de sal por encima y decir, no has pensado en esto, ¿verdad? Con esa actitud como pasivo-agresiva, pues como que esto lo tiene implícito, digamos. Pero claro, porque la intención de lo que está haciendo es básicamente derrumbar su propia coraza. Entonces es como spitting facts, ¿sabes? Como escupiendo factores que atacan a la propia coraza. Y es muy fuerte. Pero esto nos habla de una lucha interna muy fuerte, ¿eh? Porque las acusaciones o las informaciones o la visión que está dando ahora de él mismo, las decepciones y los conflictos que tiene con él mismo, son fuertes. Son fuertes. Está hablando de tener que abusar de alcohol para poder dormir, porque la conciencia le pesa por errores del pasado. Está hablando de un sentimiento de estancamiento que no es tengo un mes en el que estoy estancado, sino es que sientes que estás estancado y no vas a poder salir de ahí con tu desarrollo profesional. Es que sientes que estás envejeciendo y que por muchos logros que hayas cumplido, ahora vas cumpliendo años, ¿y dónde han quedado esos logros? O sea, son crisis vitales que creo que son muy, muy, muy profundas y con aspectos muy relevantes de la vida, ¿no? De hierro te falla, se caza una mosca mejor con la miel. A ti te falta corazón y quien lidera piel, lidera con él. Por eso no sirven tus charlas, no inspiras a nadie cuando hablas. No valen ya tus enseñanzas, se van con el viento igual que un papel. Esto nunca pensé que se lo escucharía decir a Santaflow. Siento que estoy viendo Santaflow 2.0. Siento que esta es otra persona. Chicos, ¿vosotros esperabais escuchar a Santaflow decir esto? Decir que sus enseñanzas no están llegando a la gente porque le falta esa empatía, ese corazón, esa parte emocional, ¿no? De vínculo emocional. Como que puedes tener mucho conocimiento y ser muy bueno en lo que haces y ser muy técnico, pero no llegas a la gente. O sea, él se está refiriendo, él está diciendo que debería tener más corazón. No sé cómo deciroslo, me peta la cabeza. Me peta la cabeza. Santaflow, que siempre fue el tipo duro y que cuando se tenía sus sentimientos los tenía y cuando no, lo cerraba y ya está. Ahora hablándote de la importancia de conectar. Que no le quito la razón, creo que es muy importante. Y justo antes en el directo hablábamos del tema de los coaches y que muchas veces opino que se basan en tener mucha conexión pero poco conocimiento. Poco que enseñar, pero la conexión es suficiente para vender. ¿Sí? Aunque me parezca reprochable el hecho de que vendas en base a solo eso y que no estés aportando un conocimiento sustentado y demás, ¿no? Pero Santaflow, creo que todos estamos de acuerdo, o podéis no estar de acuerdo, pero es que estoy yo muy convencida y por eso pienso que todo el mundo lo cree, que Santaflow es muy bueno en lo que hace y tiene conocimiento técnico, tiene un estilo muy único, o sea, tiene mucho que enseñar, digamos. Tiene mucho que enseñar.
Pero claro, es lo que dice, ¿no? Al fin y al cabo, si no conectas con la gente o si no le pones esa parte emocional, pues es difícil. Chicos, estoy flipando. No des lecciones, no eres ejemplo de nada, eres una vieja coraza. Yo soy la espada, no escuchas a nadie, pero a mí nadie me calla. Y estaré contigo siempre, vayas donde vayas. Esta imagen es buenísima. Él acorralado en el suelo, rodeado por un montón de gente en traje, con luces, ¿no? Con ese tono como acusador, esa observación, esa como humillación por la exposición que está viendo, ¿no? Como todo el mundo diciéndote, te estoy viendo. ¿Sabes? Lo que decís en el chat es como, se está autobifeando porque nadie pudo bifearle, ¿no? Esa es la perspectiva que él tiene. Me han tirado, pero no me han tirado bien. Me voy a tirar yo bien, ¿no? ¿Queréis criticar mi soberbia? Vamos a ello. Voy a hacerlo yo, que yo sí que sé. Dentro de su propia soberbia critica su soberbia. Pero claro, esta mirada tan pasiva, o sea, hasta ahora, a lo mejor ahora cambia, pero simplemente con la escena en pasivo de la mirada, hace que la función que tienen estas personas en este momento es decir, te estoy viendo. Y eso es suficientemente potente y dañino por la vergüenza o la culpa que genera. Por la coraza tan grande que se ha puesto. Entonces es como el miedo al juicio, el miedo al reproche social, el miedo a que me vean como soy, ¿no? Es como esa cosa de desnudarse, metafóricamente. Esa cosa de desnudarse. Para mí esta escena está muy bien escogida porque refleja muy bien eso, ¿no? De tu mal humor, tu confusión por cabezón. Sé bien que te ves como un perdedor y con razón. Por eso voy ganando el control, no te resistas. Embriágate, relájate, sal a la pista. Desprecia. Barras, referencias. Ay, fíjate, y la referencia al control también, ¿no? Que muchas veces estas construcciones de soberbia que decíamos, los ladrillos con soberbia, o de corazas en general, nace de la necesidad de control, cuando en ocasiones sentimos que hemos perdido el control sobre ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Y cuando crees que no puedes controlar sobre todo tu imagen, o en este caso está como muy enfocado en el apartado social, ¿no? Y de hecho esto es muy típico, por ejemplo, lo que pasaba al inicio, que nos mostraba esta visión de... ¿cómo decirlo? Superioridad o distancia en la que él mismo se aleja del resto, porque claro, es que no me llenan, es que son muy superficiales, etcétera. Puede pasar de verdad y puede haber una diferencia y puede haber un malestar social porque no estás teniendo relaciones profundas que te llenen en el sentido en el que tú esperas. Pero en ocasiones también puede ser una forma de enfrentar la ansiedad que te generan esas situaciones, ya sea porque tengas problemas de ansiedad social, fobia social, o porque haya algo que te esté generando ansiedad en los entornos sociales o en un entorno específico. Una de las formas que tiene nuestro cerebro de alejarnos de eso sin hacernos sentir que somos vulnerables, que somos que tenemos un dolor ahí, ¿no? Una de las formas de sobrevivir es hacernos creer que somos superiores a ese grupo. Entonces no merece la pena perder el tiempo. Entonces no merece la pena juntarme con ellos porque no me llenan, porque es que... Pero en ocasiones, repito, lo que esconde de fondo es una ansiedad muy grande a enfrentarme a ese grupo. No siempre. No siempre. Como decía, las expectativas, por ejemplo, también pueden mediar, etcétera. Pero que no es algo raro, ¿eh? En casos de fobia social, por ejemplo, que se tiende mucho a la intelectualización, suele ir por este lado. A los otros los ves insulsos. Piensas que no piensan y se mueven por impulsos. Pero todos fallan, mírate, incluso tú. No eres ningún gurú, también caminas hacia el ataúd. Cada día más. Fíjate, y se ríen. Es que es... Siento que es una escena más violenta que si le estuviesen dando de hostias, ¿vale? Perdonadme, pero es que sí. Simplemente con estar, con mirar seriamente y empezar a reírse, el pánico que le está generando, si tú tratas de empatizar con él, el pánico que siente en esta situación, en esta circunstancia, te sacan, te tiran al suelo y se empiezan a reír. Y tú no sabes por qué. ¿Qué sientes? Descontrol, indefensión aprendida, no puedo hacer nada, no se van a dejar de reír. Es angustiante, de verdad, ¿eh? Solo y lo puedes argumentar, mas no eres tan fuerte para soportar la soledad. Un día mirarás atrás y no podrás cambiar decisiones que has tomado y te arrepentirás. ¿Por qué está poniendo imágenes intercaladas de la tiradera Porta? Es una pregunta que me hago, porque la hipótesis que se me ocurre es que tenga que ver con el hecho de le estaba tirando a Porta por esto, esto y esto, y ahora kind of me estoy tirando por lo mismo. Uy, este apagón. Vete y no vuelvas, solo eres oscuridad. Esta tortura ya más cura de humildad. Puedes hundirme en la obsesión y en la locura, pero aunque te acercas no es del todo pura tu verdad. Chicos, voy a volver a ponerlo y voy a analizar frase por frase, estoy flipando. O sea,
O sea, el día que se mostró vulnerable, ¿murió Santa Flow? La sensación de que... Bueno. ¿Ha muerto la coraza? No sé, tengo muchas dudas. Voy a ello. Vete y no vuelvas, solo eres oscuridad. A esta tortura llamas cura de humildad. Puedes hundirme en la obsesión y en la locura, pero aunque te acercas no es del todo pura tu verdad. O sea, que básicamente lo que está hablando ahora mismo es su versión coraza con soberbia, diciéndole a la versión sincera que le está demostrando esa parte íntima y del sufrimiento, ¿no? Y le está mostrando, digamos, le está dando una hostia de realidad. Le está diciendo que simplemente me estás torturando y aunque sí que es verdad que te acercas a la realidad, no estás diciendo la verdad, ¿no? Entonces está como negociando consigo mismo y lo que desea es que desaparezca no su coraza, sino la parte, digamos, vulnerable de él, ¿no? La parte insegura, la parte que bebe alcohol hasta poder dormirse porque le pesa la conciencia. A veces quiero que desaparezcas de mi mente si es que no eres inherente, pero debo ser valiente. Anhelo callar tus gritos para siempre y de repente, luz, temo por tu ausencia realmente. Temo por tu ausencia. Es que claro, te está hablando del hecho de que es algo que es, como bien dice, intrínseco a sí mismo, pero a la vez quiere que se vaya, ¿no? Tiene una sensación... Es que es raro, porque es egosintónico, pero es muy desagradable, ¿no? Es algo que es mío. Yo soy esto, yo tengo esto dentro, ¿no? Esta otra versión de mí que no me gusta nada y que me genera muchas sensaciones muy desagradables y me tortura mucho. Y deseo que desaparezca, pero claro, cuando desaparece y empiezo a ver la luz me preocupo más. Y yo creo que esto tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con la sensación de que es algo tuyo y que desaparezca genera ese miedo. Y segundo, con el tema de cómo se puede desembocar la soberbia en una coraza muy, muy fuerte, en la distancia con el resto, en las discusiones, a lo que puede conllevar una soberbia desmedida, digamos. Te doy las gracias por traerme aunque me duela. De vuelta a un sitio del que tiendo a querer escapar. Deseo pensar que a mi pesar me quieres preservar. De mi soberbia más medito con cautela. O sea, básicamente esto ya es como un post, ¿no? Esto es la reconciliación. Hemos visto la presentación de la soberbia cuando entra en conflicto consigo mismo y estamos ahora en la reconciliación en la que se están entendiendo estas dos partes. Creemos. Sin mi soberbia sería un cáncer tu existencia. Podrías anularme, mutilarme la moral. Mas sin tu despiadada crueldad me perdería. Me abandonaría al caos o al más estúpido relax. O sea, y lo curioso es que estoy flipando actualmente. Lo curioso es que ha encontrado ese equilibrio, ¿no? Y valora ambos aspectos. Y claro, dice, la soberbia es importante para no autotorturarme y no caer en la culpa excesiva, etcétera, sino también poder como seguir adelante y adaptarme al entorno. Esta es la vía que he encontrado, esto es lo adaptativo que tengo. Pero claro, si solo fuese soberbia, tampoco me sería adaptativo. ¿Por qué? Porque estaría flying, estaría desconectado del mundo, estaría dándome a la pereza, dándome a todo, ¿no? Entonces como que tú me traes a tierra. Y al final se da esta especie de equilibrio en la que la sensación es que él va haciendo esos equilibrismos, ¿no? Y sobreviviendo. Y luchando y lidiando con esa balanza que no es estable. No es para nada estable, ¿no? En la que dialogan ambos. Esto me recuerda mucho que antes hablamos en el directo del concepto desorden mental y cómo en inglés se llama disorder, algunas alteraciones. Y la sensación que viene a dar es esa, ¿no? Esa idea de como que algo no está en equilibrio, no está alineado. Fuego con fuego, el yin y el yang. ¿No eres acaso mi soberbia con otro disfraz? Soy solo yo, mi ego, que quiere hablar y debo intimar con él más para lograr la paz. Muchos te ven soberbia como el peor mal y pocos se han parado a pensar, son como monos. Estás en mi interior y tengo el valor de aceptar tu luz y tu oscuridad para poderte controlar. Esta escena final en la que él está completamente atado y viene un hombre en traje, que entiendo que también tiene que ver con la soberbia, ¿no? O sea, que esa sería como su versión de soberbia, digamos. O sea, creo que ahora mismo en esta escena lo que se ha hecho es disociarse a él en su versión vulnerable y su versión soberbia, y cómo se siente como completamente, pues eso, fuera de control. Pero qué pasote de tema, ¿no? Tengo el valor de aceptar tu luz y tu oscuridad para poderte controlar. Wow. Esto es fuerte. Es que no. Esto ha sido una situación así como en general.
me ha parecido una pasada. Ahora necesito todos los pecados. Ahora me ha sabido poco, ahora quiero más. Y de hecho es que sacaré una parte 2 de la soberbia porque creo que tiene trama para bastante más, ¿no? Claro, pero al final, ¿cuál es la conclusión que él saca después de esta ficción, entre comillas, de esta historia en la que nos lleva por nudo y desenlace final, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. La conclusión que él saca es que hay que controlar sus partes, ¿no? Sus dos yoes. Y tienen que estar controlados. Pero claro, esa obsesión de control, esa sensación de querer acapararlos, tal vez no le lleve sino a más desequilibrio. En vez de convivirlo, aceptarlo, lidiar con ello, como esa perspectiva más flexible, el tratar de controlar, ¿no? De tirar de las riendas del caballo, en ocasiones hace que el caballo se vuelva crazy. En fin, chicos, dejad en los comentarios qué os ha parecido la obra. Yo estoy flipando. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Santa Flow, entonces su estilo impecable. La base me parece mucho más como ligera que en otras ocasiones. Pero claro, es que al fin y al cabo la carga de esta canción está completamente en lo que está narrando con su propia voz. Y aún así, los cambios de intensidad, ya digo, muy bien elegidos para las distintas etapas de la historia. Sencillo de seguir, como siempre. El vídeo, una pasada, tanto de calidad como de ir reflejando lo que él va comentando en la propia canción. Sinceramente me ha encantado. Pero dejadme en los comentarios otras obras que podríamos reaccionar de Santa Flow o de otros cantantes. Dejad un like si os ha gustado y, como digo, siempre suscribíos para ver las próximas reacciones. Nos vemos en la siguiente, chicos.